Les damos la bienvenida a este nuevo tema de la formación permanente. Con este tema vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado tratando sobre cómo vivir nuestra identidad en la vida diaria. Y hoy vamos a tocar la tercera palabra, que es la de saciar. A través de este tema vamos a tratar de encontrar algunas pistas y luces que nos ayuden a vivir esta tercera palabra. Damos pues inicio a nuestro tema de hoy. Cuando hablamos acerca de saciar la sed de Jesús, tenemos que hacer referencia necesariamente a nuestra vocación, la vocación de todos y cada uno de los misioneros de la caridad, las hermanas, los hermanos, los padres, misioneros de la caridad y todos nosotros como laicos asociados en las distintas ramas de la familia MC. Hacemos referencia una vez más a la carta de Varanasi, donde Madre Teresa, en sus propias palabras, nos hace referencia precisamente a nuestra vocación. Ella dice: cuán grande es el amor de Dios por nosotros al elegirnos para saciar esa sed de Jesús, de amor, de almas, otorgándonos un lugar especial en la iglesia. Al mismo tiempo, estamos recordando al mundo su sed, la de Cristo, algo que se iba olvidando. Así que para vivir nuestra vocación de saciar la sed de Jesús en la vida diaria, lo primero que es necesario reconocer es el gran don que nos ha sido dado, como dice Madre, y que nos ha dado un lugar especial en la iglesia al elegirnos para saciar la sed de Jesús. Así que tomando de referencia estas palabras de Madre Teresa, vamos a seguir profundizando en este tema. Pero más allá de reconocer este gran don que nos ha sido dado, vamos a dar un paso más allá para descubrir cuál es la razón de nuestra existencia. En este caso, como miembros del movimiento Tengo Sed. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? En repetidas ocasiones hemos escuchado que existimos para colaborar en la misión de los padres misioneros de la caridad, y esto es verdad, pero esta no es la verdadera razón de nuestra existencia. Así que en estas palabras de Madre Teresa podemos encontrar esta razón de nuestra existencia. Ella decía: estamos aquí para saciar la sed de Jesús, para proclamar el amor de Cristo, la sed de Jesús por las almas, mediante la santidad de nuestras vidas. Estamos aquí para saciar la sed de Jesús. Es por eso que debemos ser santos. Madre nos está diciendo no solamente cuál es la razón de nuestra existencia, que es precisamente nuestra vocación de saciar. También nos dice que podemos llevar a cabo esa vocación mediante la santidad de nuestras vidas. Recordemos que Madre Teresa siempre exhortaba a sus seguidores a ser santos. Y ella decía que esto no es un privilegio para algunos, sino un deber para todos, que todos estamos llamados a ser santos. Y es aquí donde encontramos una primera luz para vivir esta tercera palabra, que es la de saciar. Y esto es mediante la santidad de nuestras vidas. En este llamado a ser santos es que saciamos la sed infinita de Jesús. Para comprender un poco más esta vocación de saciar la sed de Jesús en nuestra vida diaria, tenemos que ver en qué lugar está nuestro llamado a saciar. Si es algo ajeno a mi vida, distante, o es algo que está presente siempre en mi vida. Reflexionemos en estas palabras que Jesús decía a Madre Teresa: te escogí y te llamé a ser misionera de la caridad para saciar mi dolorosa sed. ¿Y dónde estás? Si cambiamos un poco las palabras, podemos decir: te escogí a ti, miembro del movimiento Tengo Sed, para saciar mi dolorosa sed. ¿Dónde estás? Aquí es donde, queridos hermanos, tenemos que cuestionarnos si esta vocación tiene prioridad o no en nuestra vida. Si de verdad hemos aceptado este llamado a saciar. Si estamos respondiendo con cada momento de nuestra vida a esta vocación. Sigamos pues revisando este testimonio de Madre Teresa de cómo ella vivía esta vocación de saciar. Después de vivir aquel encuentro con la sed de Jesús el 10 de septiembre de 1946,
Sabemos que pasaron 2 años para que ella pudiera salir e iniciar esta misión que le había sido encomendada. Y en una carta que escribió a uno de sus directores espirituales, ella decía: Él se complace en mi confusión, en mi debilidad. Estos deseos de saciar el anhelo de nuestro Señor por almas de los pobres van a aumento en cada misa y sagrada comunión. En una palabra, todas mis oraciones y todo el día están llenos de este deseo. Por favor, no lo retrase más. Aquí en estas palabras de Madre Teresa podemos encontrar bastantes luces de cómo nosotros podemos hacer realidad esta vocación de saciar. Lo primero es precisamente reconocernos pequeños. Así lo manifestaba Madre Teresa cuando decía: Él se complace en mi confusión y en mi debilidad. Así que para vivir esta vocación necesitamos dejar que el Señor tome nuestra nada. Por otra parte, ella hacía referencia que a través de la Santa Misa y la Sagrada Comunión, su deseo de saciar la sed de Dios se hacía mayor. Así que para nosotros esta es una clara pista de lo que podemos hacer para avivar nuestra vocación de saciar, viviendo la Santa Misa y la Sagrada Comunión. Pero más allá, en estas palabras también nos hace ver de esa búsqueda constante con la sed de Jesús a través de la oración. Y por último, el sentido de urgencia que Madre tenía. No era un saciar para después, era un saciar ahora. Yo sacio, ella decía. Y para comprender mejor este sentido de urgencia que Madre tenía, vamos a seguir profundizando en este tema. Una vez más, hacemos referencia al pasaje de la Samaritana, pero esta vez tomando de los escritos de Padre Joseph esta parte donde ella le dice a Jesús: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una samaritana? En su libro Padre nos explica cómo esta mujer refleja nuestras vacilaciones y dudas ante esta invitación de Dios. De la misma forma que Madre Teresa también experimentó cuando dijo a Jesús: busca otra, yo soy la más débil, la más incapaz, la más pecadora. Pero más allá de esas dudas, aquella mujer, al igual que Madre Teresa, se consideraban incapaz de responder a ese dame de beber, a ese tengo sed, al punto de decir: ¿cómo podría yo saciarte? Y en los escritos de Madre Teresa, ella hace referencia a esto cuando decía: ni con la congregación podría saciar esa infinita sed de Dios. Y aunque estas palabras suenan como si Madre Teresa estuviera desconsolada al sentir cuán poco podía hacer para saciar la infinita sed de Dios, era todo lo contrario. Al reconocer esa infinita sed de Dios, detonaba en ella un llamado mayor, y lo podemos comprobar cuando ella decía: quiero saciarte con cada gota de mi sangre. Así que más allá de nuestras vacilaciones y dudas de si podemos saciar o no la sed de Jesús, la luz que Madre Teresa, al igual que la Samaritana, nos hacen ver es precisamente en que esa vocación de saciar es un don. Y sobre esto vamos a profundizar en adelante. Precisamente cuando Jesús dice a la Samaritana: si conocieras el don de Dios. Y aquí es donde encontramos la clave para poder vivir este saciar. Conocer ese don de Dios, acogerlo en nuestro corazón. Darle de beber a Jesús, saciar su sed, tiene como principio aceptar entonces que no es por mérito propio que vamos a vivir esta vocación de saciar, sino en reconocer que este don viene de Dios. Que ese anhelo de saciar lo pone el Señor en nuestro corazón. Es una gracia que nace del encuentro con su sed. Así que está más que claro, queridos hermanos, si queremos vivir esta vocación, pidamos esa gracia del encuentro con Jesús y con su sed. Dejemos que Él nos lleve, como lo hizo con la Samaritana, hasta aceptar ese don de Dios y así entonces lanzarnos a vivir esta vocación
de saciar como lo hizo Madre Teresa. Y entonces viene la pregunta, ¿dónde vamos a saciar esa sed de Jesús? Recordemos que Jesús está crucificado en la cruz del mundo, la cruz plantada en todos los corazones, especialmente en los más pobres de los pobres. Así que uno de los lugares donde vamos a saciar esa infinita sed de Dios es precisamente en los pobres. ¿Y quiénes son los más pobres entre los pobres? Madre Teresa decía, mis hermanas, mis hermanos, mis padres, cada miembro de nuestra familia me sé. Ahí es donde comienza este hermoso don de amor, de saciar la sed de Jesús, de amor y de almas. Así que, queridos hermanos, vayamos cada uno a nuestra propia realidad a invitación de Madre Teresa. Ahí, en nuestras propias familias, trabajos, lugares donde nos desenvolvemos, ahí está Jesús sediento. No necesitamos lanzarnos a una misión lejana, es ahí, como decía Madre Teresa, en los calvarios del mundo, especialmente en esos que son mi prójimo. Es ahí donde estamos llamados a vivir esta vocación de saciar. Otra de las luces que Madre Teresa nos revela a través de su testimonio para vivir esta vocación de saciar es precisamente hacer nuestras estas palabras, tengo sed, que penetren en nuestro corazón, que nos inspiren cada día a saciar esa infinita sed de Dios con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Y es entonces que vivir esta parte de nuestra identidad será una realidad de nuestro diario vivir, alimentada por el encuentro diario con el que las pronunció muriendo en la cruz, Jesús. Así que una vez aceptado este don de saciar como una gracia que viene de Dios, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? Madre Teresa decía, la salvación de las almas, saciar la sed de Cristo de amor y de almas, ¿no es esto suficientemente importante? Por supuesto que lo es, pero ¿qué orden de importancia tiene esto en mi vida? ¿De verdad quiero ser misionero de la caridad? Porque no se puede ser misionero de la caridad sin vivir esta vocación de saciar. Así que tenemos que preguntarnos, queridos hermanos, ¿dónde está este llamado de saciar en mi vida diaria? Dentro del movimiento, en mi vida personal, familiar. Continuando con estas luces para ayudarnos a vivir esta parte de nuestra identidad, vayamos nuevamente al testimonio de Madre Teresa para ver cómo ella reconocía la manera de saciar esta infinita sed de Dios. Ella decía, creo que muchos de nuestros enfermos y de nuestros sufrientes serían santificados mucho más deprisa si sufrieran por saciar la sed de Jesús. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué luces nos arrojan estas palabras de Madre Teresa? No quieren decir que busquemos sufrimientos en nuestra vida, más bien que ofrezcamos aquellos sufrimientos y dolores que vienen en nuestra vida, en lugar de hundirnos en la desesperanza, en la desesperación. Lo que Madre nos está invitando es a vivir desde ahí nuestra vocación de saciar. Por supuesto que no podíamos dejar de lado el vivir esta vocación en unión con María. Está más que claro la total entrega de María, su confianza amorosa y cómo ella sació la sed de Dios. Por eso es muy importante mantenernos muy cerca de Nuestra Señora, como lo hicieron San Juan y Santa María Magdalena y por supuesto nuestra querida Madre Teresa. Por último, queridos hermanos, retomemos estas palabras de Madre Teresa que decía, anhelo a Dios, anhelo amarlo con cada gota de mí. Pidamos pues a María esta gracia, pidamos a Jesús esta gracia de anhelar amarlo, de anhelar saciarlo. Muy bien, queridos hermanos, pues esperemos que este tema les haya ayudado a comprender un poquito más de cómo vivir esta tercera palabra de nuestra identidad en la vida diaria. Continuamos más adelante con esta serie de videos, concluyendo con la siguiente palabra de nuestra identidad, que es la de proclamar. Pero esto será en un próximo video. Este es el final de este tema. Que Dios les bendiga.